Hola a todos, ¿listos para una nueva inmersión? Preparados. Hoy nos vamos a sumergir en el mundo de Simone de Beauvoir. Ah, una figura fundamental, Exacto, en la filosofía, en el feminismo. sin duda. Vamos a bucear en un episodio de podcast que repasa su vida, su obra, Interesante. incluso su relación con Sartre. Ah, Sartre. Pero sobre todo vamos a intentar entender por qué sus ideas siguen siendo tan relevantes, En el mundo actual, sí. especialmente para entender el feminismo moderno y el concepto de emancipación femenina. Un tema apasionante. Lo interesante de Beauvoir es que sus ideas no se quedan en un simple concepto teórico. Para nada. Simone, nacida en 1908, fue una brillante filósofa y escritora, Sí, pero llevó sus ideas a la práctica, totalmente. convirtiéndose en una de las figuras más importantes del feminismo moderno. Sin duda. Y para comprender la magnitud de su impacto, tenemos que hablar de su obra más famosa, El segundo sexo. Por supuesto. ¿Qué nos puedes contar de este libro? Bueno, en El segundo sexo, Beauvoir desmonta la idea de que las mujeres son diferentes a los hombres por naturaleza. Su argumento principal, y cito textualmente, es que no se nace mujer, se llega a serlo. Vaya. Con esta frase tan potente, Beauvoir critica a las normas sociales que nos imponen roles de género desde que nacemos. Ya. Es como si la sociedad nos metiera en un molde desde el primer día. Es una idea radical, ¿verdad? Ya. Entonces, según Beauvoir, no nacemos con un destino predeterminado por nuestro género. Exactamente. Ya veo. Para entender mejor esto, hay que mencionar que Beauvoir estaba muy influenciada por el existencialismo. Esta corriente filosófica, simplificándolo mucho, defiende que somos seres libres y responsables de crear nuestro propio significado en la vida. Entiendo. Entonces, ella aplicaba esta idea de libertad y responsabilidad a la experiencia de ser mujer. Justo. Beauvoir decía que las mujeres, al igual que los hombres, tienen la capacidad de crear su propio camino y definir su propia identidad. Ya. Esto desafiaba la visión tradicional de la mujer como el otro, como un ser secundario al hombre. Entiendo. Beauvoir quería romper con esa idea y darle a la mujer el lugar que le corresponde como individuo libre y autónomo. Es fascinante cómo Beauvoir conectó el existencialismo con el feminismo. ¿Podrías darnos un ejemplo de cómo se aplicaban estas ideas en la vida real? Claro. Ya. Imagina, por ejemplo, a una chica que desde pequeña sueña con ser doctora, pero su familia insiste en que estudie algo más femenino, como magisterio. Beauvoir diría que esa chica tiene derecho a elegir su propio camino, a rebelarse contra lo que la sociedad espera de ella y perseguir su sueño de ser doctora. Me parece un ejemplo muy claro. Sí. Es como si Beauvoir nos dijera, despertad, Ya. tenéis el poder de decidir quiénes queréis ser. No dejéis que la sociedad os limite. Exactamente. Ya. Y esa libertad, según Beauvoir, viene acompañada de una gran responsabilidad. ¿A qué te refieres con responsabilidad? Pues para Beauvoir no se trata solo de tener opciones, sino de tomar decisiones conscientes y asumir las consecuencias. Es decir, no podemos simplemente quejarnos de las limitaciones que nos impone la sociedad. Ya. Tenemos que actuar, luchar por nuestra libertad y construir nuestro propio camino. Ya veo. Sí, Entonces, para Beauvoir, la libertad no es un regalo, sino una conquista. totalmente. Ah. Y esa lucha por la libertad para ella era fundamental en la búsqueda de la emancipación femenina. Y hablando de su lucha, sabemos que Beauvoir no se limitó a escribir sobre estos temas, sino que también se involucró activamente en el activismo político, ¿verdad? Así es. Ajá. De hecho, fue una de las primeras en hablar abiertamente sobre la importancia del derecho al aborto. Claro. Imagínate el revuelo que causó en aquella época. Desde luego fue una mujer adelantada a su tiempo. Sin duda. Y su activismo no se limitaba al feminismo. ¿No? También fue una crítica feroz del colonialismo y la guerra. Ya. Y luchó contra diversas formas de injusticia a lo largo de su vida. Ajá. Para ella, la lucha por la libertad era algo universal, que abarcaba a todos los seres humanos. Es admirable su compromiso con la justicia social en todas sus formas. Totalmente. Ah. Y precisamente, para comprender mejor su visión sobre la emancipación femenina, tenemos que hablar de su relación con Jean-Paul Sartre, Ah, sí. otro filósofo existencialista muy importante de la época. La famosa pareja intelectual. Sí, He oído hablar mucho de ellos, pero no sé exactamente cómo era su relación. pues fue una relación bastante poco convencional Ajá. que desafiaba las normas sociales de la época. Ya. Se dice que tenían una relación abierta, Una relación abierta. lo cual era un escándalo en aquellos años. ¿Qué significa eso exactamente? Bueno, básicamente significa que no se limitaban a una relación monógama tradicional. Vaya. Eso sí que era romper con los esquemas. ¿Y cómo se entendía este tipo de relación en la época? Como te puedes imaginar, no fue bien vista por la sociedad, Claro. pero
Para Beauvoir y Sartre era una forma de desafiar las normas tradicionales sobre el amor y el compromiso. Es curioso porque su relación, en cierto modo, refleja su filosofía existencialista. Sí, es como si aplicaran su idea de libertad individual también a su vida personal. Ajá. Para ellos, la libertad individual era fundamental, incluso dentro de una relación de pareja. Entiendo. ¿Sí? Entonces, para Beauvoir y Sartre, el amor no tenía por qué ser posesivo ni limitante. Exacto. Claro. Ellos creían que una relación no debía impedir el crecimiento personal ni limitar las experiencias individuales. Es una visión muy moderna del amor, ¿no crees? Incluso hoy en día las relaciones abiertas siguen siendo un tema tabú para mucha gente. Totalmente. Ya. Pero Beauvoir y Sartre eran así, siempre cuestionando las normas establecidas y buscando su propia forma de vivir y amar. ¿Y cómo influyó esta relación en el pensamiento de Beauvoir? Bueno, es difícil saberlo con certeza, Ya. pero algunos estudiosos sugieren que la relación con Sartre le ayudó a desarrollar su propia visión sobre la libertad femenina y la importancia de la independencia. Tiene sentido. A fin y al cabo, ella misma estaba viviendo una vida poco convencional para una mujer de su época. Exacto. Ya. Y esa experiencia vital, sin duda, enriqueció su pensamiento y le dio una perspectiva única sobre las relaciones de poder entre hombres y mujeres. Entonces, podríamos decir que la vida personal de Beauvoir está intrínsecamente ligada a su obra. Sí, sin duda. Ajá. Su vida y su obra son dos caras de la misma moneda. Ya. Ambas reflejan su búsqueda constante de la libertad individual y su lucha contra las normas sociales que limitan el potencial humano. Es increíble cómo Beauvoir fue capaz de integrar su filosofía en su propia vida, ¿verdad? Es algo que la hace aún más fascinante. Ya. No se limitaba a teorizar sobre la libertad, sino que la vivía en su propia piel. Ajá. Y eso le daba a su obra una autenticidad y una fuerza innegables. Me ha quedado clarísimo el impacto de Beauvoir en el pensamiento feminista. Sí. Pero, ¿cómo crees que se perciben sus ideas en la actualidad? Bueno, sus ideas siguen siendo muy relevantes en el mundo actual. Ajá. Especialmente en un momento en el que los roles de género están en constante cambio y redefinición. ¿Podrías darnos un ejemplo de cómo se aplican sus ideas en el contexto actual? Por ejemplo, el debate sobre la brecha salarial Sí. o la representación de la mujer en puestos de liderazgo Ajá. son temas que Beauvoir ya abordaba en su obra. Ya. Ella defendía la igualdad de oportunidades para las mujeres en todos los ámbitos de la vida Sí. y criticaba las estructuras sociales que perpetúan la desigualdad. Es decir, que sus ideas siguen siendo una herramienta para analizar las desigualdades que aún persisten en nuestra sociedad. Exactamente. Ya veo. Y no solo eso, No. sino que también nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia responsabilidad en la lucha por la igualdad. Te refieres a la responsabilidad individual de cada uno. Sí. Ajá. Beauvoir defendía que la lucha por la justicia social no es solo una cuestión de instituciones o gobiernos, ¿Ya? sino que también requiere un compromiso personal por parte de cada individuo. Entonces, según Beauvoir, todos tenemos un papel que desempeñar en la construcción de un mundo más justo e igualitario. ¿De acuerdo? Sí. Y ahora, para seguir profundizando en el pensamiento de Beauvoir, me gustaría que habláramos un poco más sobre su visión de la emancipación femenina. Perfecto. Venga. Es un tema crucial para entender la magnitud de su legado. ¿Qué entendía Beauvoir por emancipación femenina? Para ella, la emancipación femenina no se limitaba a conseguir el derecho al voto o al acceso a la educación. Ajá. Era algo mucho más profundo, una transformación radical de la sociedad y de las relaciones entre hombres y mujeres. Entonces, para Beauvoir, la emancipación femenina era una revolución social. Sí, en cierto modo, Ya. ella defendía que para alcanzar la verdadera igualdad era necesario desmontar el patriarcado, Ah, es decir, el sistema de dominación masculina que impregnaba todas las esferas de la vida social. es una idea muy potente. ¿Y cómo se imaginaba Beauvoir esa nueva sociedad? Bueno, no es que tuviera un plan detallado, pero sí que dejó algunas pistas en su obra. Para ella, una sociedad verdaderamente igualitaria sería aquella en la que las mujeres tuvieran la misma libertad que los hombres para elegir su propio camino, Sí. desarrollar su potencial y participar en la vida pública sin limitaciones. Es decir, un mundo en el que el género no fuera un factor determinante para la vida de las personas. Exacto. Un mundo en el que las mujeres pudieran ser lo que quisieran sin tener que enfrentarse a los prejuicios y las barreras que les impone el patriarcado. Es una visión muy inspiradora, pero también muy ambiciosa. Sí. ¿Crees que es posible alcanzar esa utopía que Beauvoir imaginaba? No es una pregunta compleja. Ya. Desde luego, no es algo que se pueda conseguir de la noche a la mañana. Claro.
Requiere un cambio profundo en las mentalidades y en las estructuras de poder. Ya. Pero creo que las ideas de Beauvoir nos dan un punto de partida para avanzar hacia esa sociedad más justa, igualitaria que todos deseamos. De acuerdo. Sí. Y ahora, para terminar este primer bloque, me gustaría preguntarte algo más personal. Vale. ¿Cómo te ha influido a ti el pensamiento de Simone de Beauvoir? Bueno, para mí, Beauvoir ha sido una fuente de inspiración y de reflexión. Ajá. Sus ideas me han ayudado a comprender mejor las desigualdades que existen en nuestra sociedad Ya. y a cuestionar las normas que limitan la libertad individual. Ah. Además, me ha enseñado la importancia de luchar por lo que creemos y de no conformarnos con un mundo injusto. Es una respuesta muy sincera y personal. Gracias. Creo que todos podemos aprender mucho del pensamiento de Simone de Beauvoir y aplicar sus ideas en nuestra vida diaria para construir un mundo mejor. Estoy totalmente de acuerdo. Bueno, pues con esto terminamos la primera parte de nuestra inmersión sobre Simone de Beauvoir. Muy bien. En la segunda parte seguiremos profundizando en su obra y en su legado. Perfecto. No os lo perdáis. Hasta la próxima. Adiós. Adiós. Retomando lo de la emancipación femenina, me parece importante destacar que Beauvoir no se limitaba a criticar el sistema. Ya. Ella proponía soluciones. Animaba a las mujeres a tomar las riendas de su propia vida. Es cierto. Sí, Me viene a la mente su idea de que la mujer debe liberarse de la trampa de la maternidad sí. impuesta por la sociedad. Exacto. Pero, Beauvoir cuestionaba la idea de que la maternidad fuera el único destino para la mujer. ya. Defendía que la mujer debía tener la libertad de elegir si quería ser madre o no. Ah, Y en caso afirmativo, ¿en qué momento de su vida? es una idea revolucionaria para la época. Totalmente. Incluso hoy en día, Sí, en pleno siglo XXI, sí. sigue habiendo mucha presión social sobre las mujeres para que sean madres. Totalmente. Ya. Y esta presión, Ya. como bien decía Beauvoir, Ajá. limita la libertad de la mujer Sí. y la encierra en un rol predefinido que no siempre coincide con sus deseos Claro. o aspiraciones. ¿Y qué proponía Beauvoir para romper con estos roles preestablecidos? Bueno, ella creía que la educación era fundamental para la emancipación femenina. Una educación que no se limitara a enseñar a las mujeres a ser buenas esposas y madres, Ajá. sino que las animara a desarrollar su intelecto, Sí. su creatividad Claro. y su independencia. Es decir, una educación que las preparara para ser ciudadanas libres Exacto. y responsables, Sí. capaces de tomar sus propias decisiones Sí. y de contribuir a la sociedad en igualdad de condiciones con los hombres. Exactamente. Porque- Beauvoir criticaba el sistema educativo de la época, ¿Acá? que según ella preparaba a las niñas para la sumisión Sí, y la domesticidad, claro. mientras que a los niños Ajá. les inculcaba valores de independencia Sí, y liderazgo. y esta diferencia en la educación. Claro, perpetuaba a la desigualdad entre hombres y mujeres en la vida adulta. Exacto. Sí, Por eso, Beauvoir defendía una educación igualitaria para niños y niñas. totalmente. Ya. Que les permitiera desarrollar todo su potencial, Sí. sin limitaciones impuestas por su género. Es una visión muy progresista, ¿no crees? Por supuesto. Imagino que en aquella época sus ideas generaron mucha controversia. Claro, Beauvoir fue una figura muy polémica en su tiempo, Ya. precisamente porque se atrevía a cuestionar las normas establecidas Sí. y a proponer ideas radicales para su época. Y a pesar de las críticas, Sí, su pensamiento ha tenido un impacto enorme en el desarrollo del feminismo sin duda. y en la lucha por la igualdad de género. Su obra sigue siendo estudiada Sí. y debatida en todo el mundo. Ajá. Y sus ideas siguen inspirando a nuevas generaciones de feministas.